La técnica más poderosa de todas para aumentar tu autoestima y tu valor propio es pararte enfrente a un espejo y hacer afirmaciones positivas. Acá te voy a contar los pasos exactos que tenés que dar para sacarle el máximo provecho a esta técnica. Como te prometí, estate atento porque este video es muy pero muy poderoso. Y toma nota también porque al final te voy a revelar un tip, un truco secreto que nadie te ha contado de esta técnica. Seguramente ya conocéis la técnica del espejo, lo has hecho alguna vez de pararte a hacer afirmaciones enfrente de un espejo, pero este tip que te voy a dar va a aumentar la efectividad de la técnica, te va a hacer lograr resultados mucho más rápidos. Lo que hace la técnica del espejo es reprogramar tu mente subconsciente para que puedas usar la ley de atracción a tu favor. Pero antes de darte los pasos, déjame contarte una pequeña historia. Quiero contarte cómo empecé yo a usar la ley de atracción. Lo primero que hice cuando un amigo me habló de la ley de atracción, me pidió que viera el documental El Secreto. Lo encontré en Netflix, lo vi, pero la verdad es que no me cerró en absoluto. No me gustó nada lo que decía en ese momento el documental. Al final, charlamos un poco de espiritualidad, de ley de atracción y quedó ahí. Nunca más lo volví a usar en mi vida. Después, al tiempo, él me dijo, pará, tengo un libro que te va a cambiar la vida, te va a hacer creer de verdad en la ley de atracción. Y me dio el libro Pide y se te dará, de Jerry y Esther Hicks. Pero la verdad es que también ese libro no me cerró en absoluto, lo veía todo muy metafísico, todo muy del más allá, todo muy complicado, muy complejo de entender, que la vibración, que esto, que aquello, la verdad es que no lo terminaba de entender, no me terminaba de cerrar en nada la ley de atracción. Hasta que vino un día este mismo amigo que te estoy contando y me dijo, tengo el libro definitivo para vos, este sí te va a hacer creer. Y ahí me dio el libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Cuando leí ese libro dije, bueno, ahora sí, esto es cierto, ahora te lo creo, porque tenía un montón de experimentos científicos, tenía un montón de base sólida, de base realmente científica detrás, y fue ahí cuando terminé de convencer a mi mente racional de que realmente funciona, de que realmente existe, y me decidí a empezar a ponerlo en práctica, a empezar a aplicarlo. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo primero en que puedo aplicarlo para ver si realmente funciona? Porque no lo voy a creer solamente porque lo dice este autor, lo tengo que poner en práctica. Entonces lo primero que hice fue probarlo con unas inversiones que estaba haciendo. Estaba justo efectuando unas inversiones y decidí ponerlo en práctica con el dinero. Yo con mis inversiones en ese momento estaba ganando aproximadamente un 2-3% mensual, en un mes muy bueno un 5%. Y dije, bueno, si esto es real, entonces quiero duplicar el ingreso de este mes. Quiero sacar un 10% en vez del 5% que vengo sacando. Empecé a meditar, empecé a hacer las técnicas que decía el libro y al final de ese mes tenía un 10%. Empezaba a creer un poco en la ley de atracción, empezaba a creer un poco de que todo esto era cierto, que era verdad. Entonces ahí dije, bueno, voy a ir un paso más allá, lo voy a probar en otra cosa, lo voy a probar en el deporte. Justo en esa época estaba jugando al pádel, estaba jugando con un amigo, tenía mi pareja de pádel y decidí ponerlo en práctica en un torneo de pádel. Nos fuimos aproximadamente en marzo del 2018 a Chile, a Viña del Mar, a jugar un torneo en una categoría que era superior a lo que nosotros jugábamos siempre. Una categoría que era realmente muy difícil pensar en que la podríamos llegar a ganar, era casi imposible. Cuando llegamos allá, el primer partido estuvo muy pero muy complicado, usé algunos trucos, algunas técnicas del libro de la ley de atracción, pero el partido estaba realmente muy complicado. Lo terminamos ganando muy de casualidad, pero yo dije en ese momento, este torneo es muy difícil, por más que use la ley de atracción, por más que use los principios, es muy difícil pensar en ganar este torneo, está muy complicado. ¿Te preguntás qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el desenlace? Terminamos ganando el torneo. Acá estamos con mi amigo recibiendo el trofeo ese día, que fue realmente muy pero muy lindo, muy emotivo porque yo empezaba a creer cada vez más en la ley de atracción. Empezaba a creer que los principios del mundo metafísico eran reales. Entonces ahí dije, bueno, vamos por más. En ese momento yo no estaba haciendo mucho dinero, si bien había podido tener un 10% ese mes, dejé de hacer inversiones porque no era mi propósito de vida, no me gustaba, no me apasionaba. Entonces dije, bueno, si esto realmente funciona, la última prueba que necesito, quiero manifestar un auto. Si esto realmente funciona, lo que quiero es tener un auto nuevo, es tener otro auto, un auto distinto, no me gustaba el que tenía. Y ya lo que sucedió fue increíble, porque justo en ese momento fue cuando recibí una herencia de un tío que casualmente, como forma de pago, lo único que podía darme era un auto. En ese momento yo ya estaba estudiando mucho más de la ley de atracción, ya estaba aplicando técnicas mucho más avanzadas y lo pude manifestar de manera rápida, de manera increíble. Para manifestar ese auto usé una técnica muy concreta, muy particular. Si querés que te cuente también los pasos exactos que di para manifestar ese auto, te pido que me dejes un like
Porque te digo que si este video llega a los 10.000 likes, voy a hacer un video contando la técnica concreta, la técnica específica que usé para manifestar el auto. De lo que vamos a hablar hoy es de la técnica del espejo, que es una técnica que a mí me sirvió muchísimo para empezar a usar la ley de atracción y sobre todo para mejorar mi autoestima, mi valor propio. Yo te voy a contar los pasos exactos que tenés que dar, pero tenés que usarla, tenés que llevarla a la práctica, tenés que ponerlo en práctica para que efectivamente tu vida cambie. Si solamente te quedas en el video, en la teoría y no pasás a la práctica, no pasás a la acción, no vas a ver un cambio duradero, no vas a ver un cambio efectivo. Tenés que usar la técnica. A mí particularmente me gusta mucho la enseñanza de San Pablo porque él decía siempre, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y justamente eso es lo que hace la técnica del espejo, transformar y renovar nuestra mente, cambiar nuestra mente subconsciente por completo. De otra forma, para que lo entiendas, esto significa que en nuestra mente tenemos conexiones neuronales que se repiten siempre, que forman distintos patrones que se van repitiendo. Por eso la única manera es irlos cambiando de a poco, con técnicas de reprogramación de la mente. Esas conexiones neuronales que tiene el cerebro se forman principalmente cuando somos chicos y es lo que terminan formando nuestras creencias. Se forma con lo que viste que hacían tus padres, con los hechos de alto impacto emocional, se forma con la lectura, se forma de un montón de distintas maneras que es lo que hacen tener tu conjunto de creencias. Es decir, lo que hacen estas conexiones neuronales es formar un conjunto de creencias y en base a esas creencias nosotros actuamos y en base a lo que actuamos son nuestros resultados. Así que para romper esas conexiones, para romper esas creencias, el primer paso es tomar conciencia, ser consciente de las creencias que tenés porque eso es lo que está formando tu realidad día a día. Cada acción que tomes depende de tu sistema de creencias. Si vos tenés la creencia de que sos una persona deportiva, una persona atlética, te movés como una persona deportiva y atlética. Y si vos tenés la creencia de que sos una persona perezosa, tus acciones reflejan eso. Sos una persona perezosa y eso es lo que haces, así actúas. Y en esto no hay forma de dudarlo, está comprobado, está garantizado. ¿Querés saber cuáles son tus creencias? Entonces mira tus resultados. El mismo Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Tus resultados actuales reflejan tus creencias actuales, porque esas son las acciones que has ido tomando. Tenés que fijarte tus creencias en el dinero, en la salud, en el amor, en un montón de aspectos que quieras tener y mejorar, porque es en base a los resultados las creencias que tengas. ¿Tenés problemas con el dinero actualmente? Tenés creencias de pobreza, tenés que erradicar las creencias de pobreza, pero el primer paso es tomar conciencia para salir de ahí. Por más excusas que le puedas o quieras encontrar, tus resultados actuales dependen de tus creencias. No importan las excusas, importan los resultados. El mismo Tony Nadal, el tío Rafael Nadal, número 1 del mundo durante un montón de años, tenía su frase de cabecera que era: nunca una excusa gana un partido. A mí esa frase me encanta y la aplico para todo. Nunca una excusa obtuvo un resultado. Lo más importante de todo esto es que esas creencias definitivamente se pueden cambiar. Esas conexiones neuronales que forma el cerebro son modificables. Pero para eso tenés que conocerlas, tenés que saber cuáles son tus creencias en cada aspecto que quieras cambiar. Porque cualquier cosa que quieras cambiar empieza siempre en el interior, empieza siempre desde adentro y ahí va hacia afuera. Como decía Buda, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. El mundo exterior es un reflejo de nuestros pensamientos. Si te está sirviendo toda esta información, te pido que me dejes un comentario acá abajo, que me digas si realmente me está sirviendo, esto realmente funciona. Si has probado la técnica del espejo, déjamelo también en los comentarios, déjame los pasos que venías haciendo para que yo te pueda contar bien cuáles son los pasos que a mí más me sirven. Y recordá también que si no estás suscrito al canal, suscribite, activar las notificaciones, la campanita, para que el mismo YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo, porque si vas al canal y lo revisas, vas a ver que estoy subiendo un montón de información para ayudarte a transformar tu vida por completo. Así que bien, una vez que definiste tus creencias negativas, lo que vas a hacer es repolarlas a positivo, porque eso es lo que vas a terminar afirmando enfrente del espejo. Eso es lo que vas a querer modificar a través del espejo. La mejor forma de todas para saber en un aspecto cuál es tu creencia negativa es hacer la frase: no tengo dinero porque, o no tengo buenas relaciones porque, o no tengo buena salud porque. Todo lo que venga después de ese porque son tus creencias negativas respecto a eso en particular. Por ejemplo, si yo digo no tengo mucho dinero porque soy muy mayor, porque vivo en un país complicado, todas esas son mis creencias negativas que tengo que modificar, que tengo que repolar a positivo para afirmar en el espejo. Recordá siempre que puedo obtener cualquier cosa, pero tenés que tener la imagen clara del deseo y repetirlo frecuentemente, repetirlo de manera diaria, habitual. Todo lo que vemos en la materia, todo lo que vemos en el mundo exterior
exterior ha venido de la mente de alguien. Este cuadro, por ejemplo, que a mí me encanta y lo veo todos los días para enfocarme en lo positivo, apareció antes en la mente de una persona. Si una persona no hubiera pensado en el cuadro, no hubiera nacido. Todo, pero absolutamente todo viene de la mente de una persona. Por eso siempre digo que todo es mental y que todo lo que uno piensa se manifiesta en el exterior, se refleja en el exterior. Así que se trata justamente de elegir qué es lo que querés y afirmarlo de manera constante hasta que tengas la convicción de que eso ya está en tu vida, de que ya lo lograste, de que es un hecho para vos, que forme parte de tu cuerpo, de tu mente, de tu sangre, de tus huesos, de absolutamente todo en tu vida. He visto personas que literalmente se han transformado por completo usando la técnica del espejo, han transformado su vida. El mismísimo Winston Churchill decía que cada vez que daba un discurso, lo repetía antes enfrente del espejo, eso le da una confianza superadora. Lo llenaba de confianza para dar lo máximo en cada discurso y así mejoraba toda su oratoria. Mirándote al espejo lo que hace es fortalecer tu convicción para poder reprogramar la mente subconsciente de una manera potente, de una manera poderosa. Y yo, además del espejo grande que tengo en el baño, en el cual me miro todos los días y hago mis afirmaciones diarias, tengo un espejo más chiquito en el cual tengo anotado la frase soy suficiente, porque a lo que hace esto cuando vos haces anotaciones en el mismo espejo es que tu mente subconsciente lo nota todo el tiempo, lo nota de manera constante, siempre. Y te ayuda también cuando te olvidaste un día de hacer las afirmaciones, lo ves y recordás que tenés que hacerlo. Es una manera espectacular para no olvidarte ese detalle, para no olvidarte de hacerlo. E incluso yo, antes de hacer este video, antes de hacer todos mis videos del canal, siempre me paro enfrente del espejo y hago afirmaciones que me llenan de confianza, aumentan en mi autoestima un 100%, me llenan de valor, me ayudan a recrear y visualizar con mucha más efectividad en la persona que quiero ser, en quién me quiero convertir y a quién quiero inspirar haciendo los videos. El hecho de estar frente a un espejo y verse a uno mismo diciendo que es poderoso, que es increíble, que es excelente, que es imparable, aumenta el poder porque te estás viendo, la mente se ve a sí misma que lo dice y se lo cree de manera mucho más fácil. Sería como una especie de forma de engañar a la mente que empieza a ver que vos ya sos eso que estás afirmando. Y llevándolo a la práctica, la mejor manera de aplicarlo es comenzar haciendo una serie de respiraciones. Acá arriba te voy a dejar el video con las respiraciones para que lo veas después y elijas cuál de todas las técnicas que te cuento es la que más te gusta, la que más te satisface, para empezar a relajar el cuerpo y una vez que estás mucho más relajado y consciente, empezar a tomar posturas de poder. Este ritual previo antes de hacer las afirmaciones es fundamental para aumentar el poder. Si no viste todavía el video con las posturas de poder, te lo voy a dejar acá en pantalla para que lo veas después, sepas cuáles son y saques el máximo provecho de esta técnica. Y entonces, una vez que te paraste frente al espejo, te miraste de manera profunda, hiciste una serie de respiraciones, de inhalaciones y exhalaciones y tomaste postura de poder teniendo una confianza exorbitante, es ahí, en ese momento, cuando tenés que empezar a hacer las afirmaciones. Es ahí cuando va a tener muchísimo más poder. Es muy pero muy importante que sea en voz alta y moviendo los labios. Tenés que verte a vos mismo moviendo los labios. Eso es fundamental para el máximo provecho. Si te está sirviendo hasta ahora, dejame un like, dejame un comentario qué te ha parecido. Si no estás suscrito todavía, suscríbete y estate muy atento, seguí tomando nota porque el tip que te voy a revelar ahora es fundamental, es impactante porque aumenta todavía más el enorme poder que tiene esta técnica. Lo mejor que puedes hacer es hacerlo por lo menos 2 veces al día porque eso te da resultados garantizados, te da resultados muy rápidos. Se trata de convertirlo en un hábito diario, en un ritual diario. Si vos lo haces 1, 2, 3 veces probablemente sientas cambios muy leves, cambios muy pequeños, pero cuando lo haces 2 veces al día durante una semana o 2 semanas, los cambios ya empiezan a ser totalmente notorios y potentes. Tu vida empieza a cambiar por completo. Empezás a tener unos niveles de confianza gigantes, una confianza enorme. Y recordá siempre que mientras antes lo creas, antes se te va a dar. Antes llega eso a tu vida. Y algo muy importante que no se te olvide, no contárselo a nadie. Recordá siempre que hasta el mismo Jesús, después de hacer cada milagro, decía: vete y no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a ninguna persona, no se lo cuentes a nadie en particular. Ya te he comentado antes el efecto Pigmalión, el enorme poder que tienen las creencias de otras personas en tu vida. Así que no se lo cuentes a ningún escéptico, a ninguna persona que no crea en vos, que no crea que realmente podés lograrlo, de que realmente eso puede llegar a tu vida. No se lo cuentes. No quieras en absoluto convencer al resto. Dedícate a convencerte solamente a vos. Es la única persona a la que tenés que convencer, a vos mismo. También podés hacerlo justo antes de dormir o en la mañana apenas te levantás, que son los 2 momentos en los que estamos en ondas alfa
y la mente subconsciente es más susceptible de creerte todo lo que le digas. Esos son los dos momentos claves en los que la tenés que utilizar. Si la usás 2 veces al día, procurá que sea en esos momentos. Si la agregas una tercera vez al día, mucho mejor. Puede ser después de comer, cuando estás haciendo la digestión, que también tu mente subconsciente se encuentra concentrada en eso, en la digestión, y también es mucho más receptiva a toda la información que le des y a toda la información que le metas en la mente. Otra variante de esta técnica que puedes usar también y que le da muchísimo el amor propio es mirarte al espejo, repetir tu nombre y decirte te amo, decirte Serafín, te amo, de verdad te amo, siento que te amo, pero un amor de verdad, no de arrogancia, un amor con respeto. Como los bebés. ¿Has visto algún bebé que odie su cuerpo, que no le guste mirarse, que se vea y llore, que se vea y sienta algo extraño? No, jamás en mi vida he visto eso. Los bebés se aman a sí mismos. Es después el conjunto de creencias de la sociedad, los hechos que nos van sucediendo, los que nos hacen odiar nuestro cuerpo, odiar nuestra mente, odiar algo de nosotros. Pero cuando nacemos, nos amamos, los bebés se aman a sí mismos, siempre. Cada palabra que decimos enfrente de un espejo está creando nuestro futuro, está creando nuestra realidad. Es como si cada pensamiento y cada palabra estuviera pintando tu futuro, estuviera pintando todo lo que te sucede. Para mí la mejor forma de ver esta técnica es como si fuera un entrenamiento. Como entrenas en cualquier deporte con constancia, con disciplina, haciéndolo día a día, con momentos en los que te cuesta, con momentos en los que te va mejor. Todo como si fuera un entrenamiento. Asimismo, tenés que entrenar tu mente subconsciente. Porque acordate siempre que todo lo que decís y afirmás es como si fuera el universo y regresa hacia vos. Ya está comprobado por la ciencia, por la espiritualidad, por todos. Está comprobado, la ley de atracción funciona. Todo lo que pensamos se manifiesta. Todo lo que decimos regresa hacia nosotros multiplicado. Probalo aunque sea 2, 3 veces y te vas a sentir muchísimo mejor. Si vos lográs mirarte al espejo y decirte te amo, realmente te amo, de verdad te amo, vas a ver cómo cambia tu autoestima, cambia tu amor propio. Te va a ayudar a tener una vibración de gratitud, de amor, de entusiasmo, de confianza, de alegría, de un montón de emociones y sensaciones positivas. Si alguna vez lo has hecho, te voy a pedir que me dejes un comentario, que me digas cómo te has sentido cuando lo has hecho, si has tenido buenas sensaciones, buenas emociones, si ha cambiado tu vibración por completo. Déjamelo acá en los comentarios para que puedas también inspirar al resto de la gente a que realmente lo haga, que lo ponga en práctica. Cuando empezás a aceptarte, empezás a aumentar tu nivel de amor propio, empezás a aumentar tu valor. Otra cosa que puedes hacer cuando te paras frente al espejo es decirte, aunque sé que todavía no he solucionado ese problema, realmente me amo, me respeto, me aprecio. Son todas unas formas de reconectar con el niño interior, de reconectar con la chispa de tu corazón. La gente que hace esto realmente progresa mucho más rápido, pues empieza a amarse, empieza a quererse a pesar de todo, a pesar de las cosas buenas, de las cosas malas. Y cuando uno realmente se ama a sí mismo, la vida cambia por completo, la vida empieza a ir mucho mejor, se va para arriba, despega. Es importante aprender a cortar los pensamientos negativos y repolarizarlos a positivos. Yo sé que es realmente difícil, mucha gente se ve al espejo y le cuesta quererse, le cuesta realmente gustarle lo que está viendo, pero realmente funciona. Si vos te parás frente a un espejo y te decís te amo la suficiente cantidad de veces que sea necesaria, te lo vas a terminar creyendo, te lo juro, te lo aseguro, es garantizado. También podés hacer afirmaciones como estoy a salvo, las cosas me van bien, todo está bien, todo es saludable, todo en mi vida camina bien. Afirmaciones que te hagan sentir bien, que te eleven la vibración. No necesariamente tenés que pararte frente a un espejo y decirte soy rico. No, también puedes hacer afirmaciones mucho menos complejas, que te cueste creerlo, simplemente mirarte, aceptarte, agradecer tu cuerpo. Es decir, superar la cantidad de afirmaciones negativas que te has hecho a lo largo de tu vida, reemplazarlo por afirmaciones positivas, no se puede hacer de un día para el otro. Si durante toda tu vida pensás cuántos años tenés y cuántos años venís diciéndote afirmaciones negativas, no va a ser de forma mágica de un momento que lo vas a cambiar. Vas a tener que hacer la suficiente cantidad de afirmaciones positivas hasta repolarizarlo. Y ahora sí, como llegaste hasta el final y como sé que vas a poner en práctica todo esto y que tu vida va a empezar a cambiar por completo, te voy a contar ese truco final que te dije al principio, porque es el que definitivamente va a llevar tu vida al siguiente nivel, el que va a hacer que despegue, que se vaya hacia arriba. Es muy sencillo y puedes hacerlo en cualquier momento en el que te sientas mentalmente agotado, cansado, devastado, en cualquier momento que te sientas mal, podés hacerlo y cambia tu estado al instante. Lo que tenés que hacer mientras repetís las afirmaciones positivas es chocarte los 5 frente al espejo. Te lo juro y te lo aseguro que esto cambia tu estado. Es imposible sentirte mal y chocarte los 5 a la vez. Está demostrado por la ciencia. La misma Mel Robbins hizo estudios científicos en los cuales demostró el poder que tiene esto. Ella decidió llamarlo con un nombre que a mí me encanta, que le puso neuróbica, porque se trata como si estuvieras haciendo ejercicios con tu mente, ejercicios neuronales. Es la conjunción de las neuronas con la aeróbica. Neuróbica, para mí es increíble el nombre que le puso,
porque lo logró demostrar científicamente. No hay ninguna forma de que vos te choques los 5 frente al espejo y te digas pensamientos negativos. Es imposible. Si alguna vez habías escuchado esta técnica, déjamelo acá abajo en los comentarios, déjame ver si lo has probado en tu vida, porque yo particularmente cuando lo empecé a hacer, me empecé a querer muchísimo más, empezó a ir todo bien, todo me salía mucho mejor, e incluso cuando las cosas no me salían bien, igual lograba quererme, igual lograba mantener el amor propio. Recordá que son los pequeños pasos los que te pueden llevar a grandes victorias, a un lugar increíble, a que despegue tu vida, pero para eso tenés que aplicarlo, tenés que hacer que sea un ritual, un hábito diario. Puedes hacerlo mientras te cepillas los dientes. Si logras agregarlo a tu vida mientras te cepillas los dientes, vas a procurar hacerlo 3 veces al día y con eso va a cambiar todo, porque es algo inesperado para tu cerebro, es algo que tu cerebro no esperaba y empieza a formar nuevas vías neuronales que reprograman la mente. Y si te sirvió el video y quieres seguir conociendo herramientas de la ley de atracción para cambiar tu vida por completo, entonces te voy a dejar este video para que lo veas y lo empieces a aplicar ahora y puedas llevar tu vida a un siguiente nivel.